Muy buenas noches, bienvenidos una noche más de los domingos a España en la memoria. Pero en esta ocasión me van a permitir que pida disculpas por adelantado, aunque no va a ser, por supuesto, ninguna intención mía ni problema mío, porque probablemente, puede ser, una vez emitido el programa, pues a lo mejor, si no en 48 horas, en un mes o 2 meses, y pido perdón a los residentes en una calle madrileña que se llama Torpedero Tucumán, los residentes y los vecinos de las calles adyacentes a Torpedero Tucumán, porque a lo mejor resulta que algún iluminado decide cambiar el nombre a la calle. Esta noche vamos a hacer un guiño importante a nuestra historia, a un personaje que fue muy importante durante una etapa muy delicada de nuestra historia reciente y que es muy desconocido. Y fíjense si es desconocido, que los que le conocen dicen, simplemente le definen como el cuñado de Franco, don Ramón Serrano Suñer. Pero fue mucho más, llegó a, cuando se dirigían a él, le decían que era el ministro presidente. Y como prueba de ello es que le vamos a ver y vamos a escuchar cómo trataban, cómo daban la noticia en el nodo de por aquel entonces de este personaje, actor de la historia, como él me dijo, que gustaba que se le definiera cuando ya hubiera fallecido, don Ramón Serrano Suñer. En el nodo, lo vemos y lo escuchamos. Los actos conmemorativos del primer aniversario de la liberación, celebrados en Bilbao el día 17 de junio, han revestido gran solemnidad. Desde las primeras horas de la mañana, la animación en las calles de la capital vasca fue extraordinaria. Los balcones aparecían engalanados con banderas y gallardetes de los colores nacionales. El vecindario de Bilbao se asoció en masa a las distintas manifestaciones que en honor del ejército se celebraron en el curso de la jornada. En la presidencia de los actos figuraban los excelentísimos señores ministros del Interior, Prensa y Propaganda, Justicia y Obras Públicas, y los generales Solchaga, García Baliño, Moscardó, Monasterio, López Pinto y Lapuente, hasta las autoridades locales. El excelentísimo señor ministro de la Gobernación, don Ramón Serrano Suñer, después de su viaje por Italia, donde tantas muestras de cariño y afecto recibió, llega a Barcelona, donde es acogido por el entusiasmo de la muchedumbre. El ministro recorre la ciudad entre vítores y aclamaciones y pronuncia discurso, presencia grandiosos desfiles. Pues esta noche les voy a presentar a los invitados que nos acompañan aquí en la mesa de la historia, y en primer lugar les presento pues a un doctor en historia muy joven, don Emilio Sáenz Francés. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches. Bueno, joven, él no tuvo ocasión de conocer a don Ramón Serrano Suñer, pero en una obra magnífica, no he tenido tiempo de leerla, pero la he consultado en profundidad. Y he observado que, por ejemplo, se titula Entre la antorcha y la esvástica. Y en el índice de nombres viene referencias de don Ramón Serrano Suñer 85 veces. 85 veces nada menos. Es uno de los grandes protagonistas de este libro, de esta investigación. Se da la circunstancia de que Ramón Serrano Suñer falleció justo en el momento de iniciarse esta investigación y ya era, por así decirlo, incluso en aquel momento, por así decirlo, el referente de cualquier trabajo que se realizase sobre este tema. Serrano Suñer que, por así decirlo, continúa aportando la llama de un tiempo que continuaba siendo tremendamente desconocido e incomprendido de nuestra historia.
Si me lo permites, voy a leer algo muy rápido de la solapa entre la antorcha y la esvástica, y dice que nació en Logroño, en La Rioja, riojano, del 79, buena cosecha. Es doctor en Historia por la Universidad de Deusto, Bilbao, con matrícula de honor, y en junio de 2008 su tesis doctoral fue galardonada con el premio de investigación en el área de Humanidades de la Real Academia de Doctores. Ahí es nada, el 79. ¿Sabes, Emilio, que en el 79 yo ya hacía años que fui rockero? Pues no lo sabía, pero desde luego lo que es un placer es que nos encontremos aquí, pues bueno, los del 79, que sobre todo estamos pues para aprender, seguir aprendiendo pues de los que habéis tenido experiencia de esos años que ahora estamos empezando a investigar. Pues te va a encantar porque a mi lado está en medio Ignacio Merino. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Escritor, periodista, pero para mí pues el Serrano Suñer, Conciencia y Poder, el biógrafo de don Ramón Serrano Suñer. Sí. Y le trataste pues como yo, ni más ni menos. Le conociste en Mucho, profundidad, sí. Y yo creo contendremos la emoción, Ignacio, esta noche. Pues porque eso, con nosotros va a estar don Ramón Serrano Suñer. Eso espero, porque no es fácil, ¿eh? Yo lo he contado muchas veces, se cuenta en el libro también, por una entrevista que le fui a hacer y por una pregunta muy especial que le hice sobre José Antonio, que nos duró un año de respuestas, pues llegué a tener una relación con él verdaderamente estupenda, intensa, familiar, de magisterio, porque era una persona que irradiaba magisterio, aparte de buen humor, ironía e inteligencia, ¿no? Y realmente, pues durante 10 años en aquella relación tan tremenda, pues yo le llegué a coger mucho afecto, ¿no? Como creo que él me tenía a mí también. Muy bien, pues yo creo que podemos entrar ya en tema, y el primer corte que he seleccionado no es de estreno. En la segunda parte del programa, o sea, tercera y cuarta parte, les digo que no se lo pierdan, porque precisamente por ese motivo es por el que creo que cambiarán el nombre de la calle en Madrid de Torpedero Tucumán. Vamos a ver algo que yo le pregunté y él me respondió, que es eso tan traído y llevado del encuentro de Franco y Hitler en Hendaya. Lo vemos y lo escuchamos, él fue un testigo de excepción. Hendaya no salió bien porque no podía salir bien. Franco fue allí y claro, pues Franco tenía toda su historia. Franco no era un dialéctico ni un hombre acostumbrado y empezó a contarle a Hitler con todo detalle la historia, desde el Barranco del Lobo, desde el tiroteo del ferrocarril de las minas del Rif, en fin, desde el acuerdo internacional para el establecimiento de los mandatos y la injusticia con España y el duque de Almodóvar del Río y no sé qué, no sé cuántos. Eso al otro, pues, porque Hitler era un gran histrión. Cuando quería era una persona muy fina, cuando quería era una persona muy cariñosa, y cuando de verdad se dejaba abandonar a sí mismo era brutal y ordinario. Y mientras Franco piensa, yo soy el que conoce la historia, todo, y muy contento, le explica todos los detalles, pues Hitler hace esto. Empieza a bostezar de un modo estertórico, sin nada, y Franco sigue, porque sigue entonces el duque de Almodóvar, y bostezó 15 o 20 veces seguidas, con una mala educación tremenda, que decía bien claramente, te admito, eso me importa 3 pepinos. Al día siguiente él se iba a Montuar a encontrarse con Petán. Lo hecho es que quedamos adheridos al tripartito, que era la alianza militar. Hitler, bueno, era, dice, pero ahora de un modo brutal, como si fuéramos unos chiquillos. Pero ahora, aquí, un juramento de hombres, el silencio, porque claro, en la guerra, por ejemplo, comentaba él, claro, lo más importante es la sorpresa. Si un día España intervenía sin saberlo los otros, el hecho de la sorpresa ya era una victoria grande, ¿verdad? Aquí se guarda un silencio tremendo. Y dijo, para no insultarnos directamente a nosotros, dijo de un modo genérico, sí, porque los latinos son unos charlatanes. Y él me miró así mucho
Digo, bueno, mire usted, no insista, porque a mí el secreto me interesa tanto más y más que a ustedes. Nosotros vivimos casi de la caridad de los aliados que nos conceden unos llamados Navy Search, que son unos permisos para que los barcos que traen trigo del Canadá o de la Argentina puedan llegar a nuestros puertos sin que los hundan los ingleses, los aviones, de manera, si se supiera solo que habíamos firmado aquí una adhesión muy teórica, yo ya me podía despedir de Sir Samuel Hall y del embajador americano, no nos darían jamás un Navy Search y a España no llegaría una tonelada de trigo. Y ese pan malo y negro y escaso que damos al pueblo español no se lo podremos dar ni eso. Don Ramón Serrano Suñer, con el paso de los años, para unos, él nos salvó,